La crisis de Argentina y sus repercusiones en Uruguay serán tema en la entrevista de hoy de Informe Capital con Germán de Agosto, que es economista de la consultora CPA Ferrere. Germán, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ponernos a punto, digamos, y en tema con algunos datos. Las primarias argentinas generaron inmediatas consecuencias económicas en el vecino país. Al cierre de la primera jornada de actividad, el peso se devaluó cerca de un 25% en relación al dólar, proceso que no se detuvo aunque siguió a menor ritmo. Antes de anunciar las medidas más recientes y de emitir señales políticas conciliadoras, la primera reacción del presidente Mauricio Macri fue responsabilizar al principal sector opositor, que lideran el candidato presidencial Alberto Fernández y su compañera de fórmula, la exmandataria Cristina Fernández, devenidos en favoritos para los comicios de octubre. Pero el fenómeno no es nuevo, ya que Macri asumió con una cotización oficial de 9 pesos con 60 por dólar y una no oficial cercana a los 15. Sin embargo, el viernes anterior a las internas, a 3 años y 8 meses de iniciar el mandato, la moneda norteamericana cotizaba a 46 pesos con 20. El proceso devaluatorio ya se había intensificado el año pasado, motivando creciente preocupación en autoridades y sectores productivos uruguayos por la afectación del comercio de servicios. En el último verano, un descenso del 40% de visitantes de Argentina golpeó particularmente el sector turístico de gran importancia para la economía. ¿Qué márgenes de acción tiene Uruguay ante la cercanía de una nueva temporada? ¿Hay otros rubros de actividad afectados por la devaluación argentina? ¿Qué puede esperarse de la situación económica y política del país vecino y su impacto en nuestro país? Y en ese contexto, ¿cómo caen los problemas económicos brasileños que ayer mencionó explícitamente el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori? En particular con la... Germán, a mí antes de ver como las repercusiones que puede llegar a tener o los impactos en Uruguay, a vos como economista analizando la situación en Argentina, ¿le sorprendió que fuera, digamos, ese movimiento abrupto tras conocerse el resultado de las primarias? Porque fue en la madrugada además, ¿no? Sí, porque creo que lo que sorprendió fue el resultado. Básicamente ese resultado no era algo esperado. De hecho, el viernes incluso los mercados habían cerrado a última hora con mucha tranquilidad y esa diferencia tan abultada lo que despertó fue temores de los inversionistas a que efectivamente en octubre, en las próximas elecciones, el resultado sea favorable a la fórmula de Fernández. ¿Y si la distancia hubiera sido menor o hubiera Macri sacado más votos, no se hubiera dado, te parece, este movimiento en los mercados? Siempre es muy difícil como construir el contrafáctico, pero tal vez no se hubiese dado en esa magnitud. De hecho, cuando miraban lo que daban las encuestas, en general había una distancia bastante más pareja y creo que lo que disparó, en la magnitud que lo disparó, fue esa diferencia abrupta que creo que se sorprendió a todos, incluso a ellos mismos. Desde los sectores opositores o vinculados a la principal oposición, que es la que ahora pasa a ser favorita para las elecciones, el kirchnerismo, se criticó mucho el manejo del Banco Central de la República Argentina de la situación durante ese lunes, como dando a entender que de alguna manera dejaron que la devaluación del peso argentino y por ende la cotización del dólar subiera. ¿Qué te parece esa teoría? No, bueno, creo que parte es especulación. No sabría decir ni para una ni para otra, pero ya desde lo que salió a decir Macri ese mismo día, el otro día, esto que me estás comentando ahora lo que muestra es como esa institucionalidad que no está contribuyendo a lo que va a pasar dentro de 3 meses. Es como una ida y vuelta de acusaciones que lo que hacen es generar más nerviosismo. Entonces hoy lo que tenés es como distintos los actores principales que hoy tiene toda esta película de Argentina, que no es una película nueva, es un episodio más, que es una película que empezó en el fin de 2017, es que los 3 actores que vos tenés son Fernández, hoy no está dispuesto tampoco a decir nada que ponga un poco de calma hacia los mercados para evitar debilitar su posición o su victoria en los próximos 3 meses. Alberto en ese caso, ¿no? Efectivamente, o sea que por ese lado no tiene incentivos a clarificar cuál es su estrategia o a tratar de salir a decir algo que calme toda esta situación y disminuya un poco la presión sobre el tipo de cambio y sobre las variables financieras. Claro, sin entender o tratando de entender, aprovechando que hay un economista en esta mesa, ¿por qué es que se produce en este contexto este movimiento de los mercados? ¿Cuál es el miedo? Porque digo que lo que pueda llegar a pasar en las próximas elecciones, para tratar de entender ese movimiento. En última instancia, el temor que está ahí es que no honren los compromisos que tienen con los tenedores de títulos. Si hoy vos tenés un título argentino, que yo como gobierno argentino prometí pagarte el año que viene, bueno, las dudas que vos tenés sobre mi capacidad y voluntad de pago hoy son mucho más altas que tal vez hace una semana. Entonces vos vas a tratar de desprenderte de ese título, se lo vas a vender a ella y ella va a aceptar un precio muy bajo.
o te va a pedir de otra manera un rendimiento, una tasa de interés muy alta. Entonces, ese temor hace que todo el mundo se desprenda de los títulos que hoy tiene de Argentina y que también se pase a dólares. Pero ahí porque el que da más miedo es Fernández que Macri. Claro, esa es la lectura, efectivamente, que por el historial que tiene y por el acompañamiento de Cristina, lo que tiene es como un historial que hace que los mercados o los inversores tengan mucho más temor de un gobierno de Fernández que una continuidad de Macri, porque Macri se entiende como más amistoso en relación a los mercados, desde el punto de vista de las políticas, lo que era, ¿se acuerdan? El cepo cambiario, las restricciones de los capitales, un montón de otras distorsiones. El historial de default, o sea, antes de arreglar, ¿se acuerdan? Con los fondos buitres, o sea, estaba por fuera de los mercados internacionales. Canceló los pagos. Efectivamente. Ese default que viene del año 2001, claro, del año 2001. Antes de que los Kirchner gobernaran. Fue con Rodríguez Sá. Exactamente, ahí es donde arranca ese tipo de actitudes hacia los mercados, hacia los tenedores de títulos, que lo que hace es te va generando un mal historial, si se quiere, de pagos, y lo que te hace es que la persona que haya apostado la continuidad y que haya comprado títulos o que haya financiado al Estado argentino, hoy tenga mucho más dudas y esté mucho más dispuesto a desprenderse de esos activos, aún aceptando un precio muy bajo. Me quedé pensando en algo que te preguntaba hace 2 o 3 consultas vinculado con el manejo de la crisis por parte de las autoridades argentinas, en particular el Banco Central. ¿Cómo lo evaluás en aguas tan turbulentas en las primeras horas posteriores? ¿Qué rol desempeñó? Bueno, tratar de poner un poco de paños fríos y amortiguar en la medida de lo posible, evitar una disparada mucho mayor. Pero tampoco puede quedarse sin, cuando interviene para frenar eso, lo que hace es vender reservas, vender dólares para amortiguar un poco la subida. Pero esas reservas son limitadas. Claro. Aparte, esas reservas también están atadas a los acuerdos que había tenido con el Fondo Monetario Internacional. O sea que es limitado la capacidad que tiene para poder contrarrestar una corrida cambiaria producto de ese desprendimiento de los títulos de los inversores de los activos argentinos y producto de que las personas tienen desconfianza del peso y se vuelcan y cambian sus portafolios al dólar. Todo eso genera presión sobre el dólar y la artillería o las herramientas que tiene el Banco Central de Argentina son escasas, están muy disminuidas porque vienen de 2 años de este tipo de episodios que cada tanto te ponen mucho estrés y hace que los recursos que tiene o las herramientas que tiene el banco para mitigar el impacto cada vez tengan menos efectividad. Ahora pretendo mirar la crisis desde esta orilla, ¿no? Sí. Porque bueno, ha sido muy claro, mucha gente lo ha dicho, en particular el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Bastori, que naturalmente no se esperan buenas repercusiones en algunos sectores de la economía uruguaya, de la actividad, después de lo que pasó en Argentina. Claro. ¿Qué primer análisis puedes hacer? Y el primero, lo que podemos encarar por el lado positivo, es que este tipo de eventos hoy no generan la clase de vulnerabilidad que generaban ese tipo de eventos en el 2001, por ejemplo, porque hoy el canal financiero, principalmente el canal bancario, que fue por donde se nos metió la crisis en el pasado, hoy ya no está operando porque Uruguay redujo muchísimo su exposición a los créditos y a los depósitos de no residentes, principalmente de argentinos. O sea que por ese lado, que se nos había colado la crisis en el 2001, hoy está bastante cerrado. Por el lado financiero, lo que tenés es que todavía tenés el canal cambiario y es lo que estamos viendo estos días, que hay mucha más presión sobre nuestro tipo de cambio. El dólar está subiendo en Uruguay. ¿Llegó a 37 hoy? Y hoy 36.15 es el cierre del interbancario. Después de los cambios, sí, está cotizando por arriba del 37, eso ya es parte del negocio de cada cambio. Pero por el canal financiero, entonces vos no tenés como un riesgo de que se te meta una crisis bancaria por el lado de los depósitos o créditos o de la exposición del sistema financiero uruguayo al riesgo argentino. Por el lado real, lo que tenés es, sí, efectivamente, hay sectores que vienen recibiendo el mayor impacto y eso tiene que ver con los servicios turísticos, principalmente, que es donde hoy Uruguay tiene la mayor exposición. Cuando vos mirás la relación que hay ya de vuelta en el canal real, o sea, en términos de comercio, en lo que es comercio de bienes, Argentina representa muy poco. Es el 5% de nuestras exportaciones de bienes. Son bienes principalmente industriales y ese tipo de bienes y ese tipo de industrias o empresas más vinculadas al sector han estado afectados por Argentina desde el 2010-2011 por las trabas que había puesto incluso el gobierno anterior. O sea que es como que de a poco han ido internalizando ese riesgo y hoy el canal por el lado de los bienes es muy escaso. Son muy poco lo que vendemos de bienes. Sin embargo, por el lado turístico, el peso que tienen los turistas argentinos y el peso que tiene el gasto de los turistas argentinos sigue siendo muy alto y entonces todos los sectores vinculados al turismo, bueno, hoy están siendo amenazados por unas perspectivas de una temporada turística mala, similar a lo que pasó el año pasado. Porque si nos movemos un año casi exacto para atrás, teníamos una situación similar con un dólar en Argentina que también se había disparado
Y eso lo que hace es abaratar a Argentina. Hace que vengan menos argentinos acá y que además vayan uruguayos para allá. Entonces genera que una afectación a través del canal cambiario y puede generar incluso un desvío de compras. Similar a lo que pasaba más tiempo atrás, ¿se acuerdan? Con el dólar blue, que mucha gente cruzaba los fines de semana para comprar ropa. Y bueno, ese tipo de incentivos se pueden generar dada la magnitud de la diferencia cambiaria o de la diferencia de precios relativos que hoy tuvo lugar. Claro, ¿y qué tipo de acciones puede llegar a realizar o pensar el gobierno uruguayo ante esta coyuntura para mitigar por lo menos lo que puede llegar a ser el impacto que tú mencionas básicamente a nivel de turismo? Y bueno, lo que dejar subir el tipo de cambio, pero de forma más escalonada, más controlada, porque el objetivo siempre ha sido como dejar que el tipo de cambio acompañe, principalmente ahora este tipo de cosas que están pasando en Argentina, pero no de forma abrupta. Uruguay no puede seguir al ritmo que está viendo de Argentina su depresión, pero sí puede ir habilitando distintos escalones de depresión para ir tratando de compensar ese encarecimiento relativo que tuvimos de un día para el otro. Pero eso también tiene un límite, porque si vos dejás subir mucho el tipo de cambio, lo que tenés es que eso se te mete en la inflación. Porque una parte muy importante de la canasta de bienes sobre la que se calcula la inflación está afectada por el tipo de cambio. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, también suben los precios. Una inflación más alta quiere decir salarios reales más bajos, o sea, o poder adquisitivo más disminuido, y un ingreso en dólares que también se nos erosiona. Hoy, cuando vas al cambio con 37 pesos, te dan $1. Hace una semana o un año, si querés, ibas con 28. O sea, planificar un viaje, comprar un televisor, cambiar un auto, hoy pasa a ser mucho más caro de lo que era hace un año. Claro, ahora también pienso que algunos sectores lo celebran. Pienso en el sector agroexportador, por ejemplo, que recibe divisas desde afuera. El aumento del tipo de cambio y la caída del tipo de cambio, el problema que tiene es que genera efectos asimétricos. Ahora los exportadores es lo que estaban pidiendo y de hecho le están pidiendo al Banco Central que habilite una depreciación o un aumento del tipo de cambio todavía más acelerado, porque es lo que estaban pidiendo, es más competitividad. Por lo menos más competitividad a precio, un dólar más alto para que lo que vendan sea más competitivo en el mundo. La contracara de eso es lo que estamos hablando, una inflación más alta, salarios reales más erosionados y el sector importador que tampoco. Lo mismo cuando va para abajo. Germán, y cuando estamos hablando de una cosa más macro, estoy pensando en lo que es el avance que se ha dado a nivel de la negociación Unión Europea-Mercosur, este tipo de situación o de inestabilidad en Argentina puede llegar a afectar que vengan inversiones, que esto, digo, lo que es pensar el Mercosur como región? Bueno, esto sin duda que va a traer otros tipos de complicaciones porque vamos a tener a Bolsonaro y a Fernández probablemente intentando ponerse de acuerdo en relación al futuro del bloque y probablemente puedan llegar a comprometer algunos avances que se habían dado principalmente en el acuerdo con la Unión Europea. Entiendo que si todos los parlamentos de Europa y el Parlamento uruguayo aprueban lo que está hoy, que eso ya llevaría 1 o 2 años de implementación por lo menos, todavía habría posibilidades que entre en vigencia bilateralmente. O sea que como blindar de eso, de este riesgo argentino, que hoy lo que hace es complejizar un poco más y empeorar las perspectivas de que se materialice ese acuerdo y ese dinamismo, esa apertura que está teniendo el Mercosur hoy queda más en debe, pero de vuelta, como todo lo que vamos a ver, va a estar caracterizado o signado por muchísima inestabilidad, muchísima incertidumbre y muchísima volatilidad, más cuando son procesos largos y en el tiempo como el que involucra un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea o entre el Mercosur y China o cualquier otro tipo de acuerdos. Ese dinamismo que tiene la vida política y económica en Argentina, que desde Uruguay a veces cuesta seguir, hizo que Macri en 48 horas pasara de dar un discurso duro, casi que rezongando a la gente, a dar un discurso hoy con otro tono, casi que pidiendo disculpas y anunciando medidas. Y quiero concentrarme ahí ya que tenemos a un economista, o sea, medidas que, según lo que él dijo, tratan de paliar la situación de los sectores más ahogados, de trabajadores, trabajadoras, pero también productivos, las pymes, por ejemplo, se congelan precios de combustibles, en fin, es una batería bastante amplia. ¿Qué alcance debemos interpretar que tiene eso? ¿Simplemente el de un alcance puntual para esos sectores en Argentina o puede tener algún alcance positivo sobre el problema de la devaluación del peso argentino? Estamos hablando de cosas diferentes. No, parece ser un paquete que no va a poder mover la aguja, simplemente va a tratar de mitigar un poco el incendio que generó o el malestar que generó con el discurso inicial donde culpabilizaba a los votantes. Pero no va a tener un cambio dramático de la situación o del bolsillo de la gente y por ende no va a cambiar la situación.
Y por el lado de los riesgos, bueno, los inversores pueden llegar a entender eso como un relajamiento todavía mayor de lo que es la parte fiscal, porque eso implica un esfuerzo fiscal adicional. Entonces es como... Por eso hoy cuando empezamos hablábamos de qué están haciendo o cuál es la mejor estrategia para cada uno de los actores relevantes que tiene todo esto. Uno, dijimos, el de Fernández, que era no decir nada que tranquilice los mercados porque debilitaría su posición para octubre y también su posición al frente, al interior de su partido. Y cuando mirás por el lado de Macri, bueno, todavía estas medidas lo muestran, buscando salir lo menos perjudicado, incluso llegar a dar vuelta el resultado. Y lo que te genera es este tipo de medidas. Entonces lo que vamos a tratar de ver es como impulsos espasmódicos de mensajes, de medidas, que es lo que hemos visto el año pasado y el anterior, son como pequeños parches que lo que te muestran es que no hay un camino claro que vos digas, hay algo acá que se va a dar vuelta. Claro. Pensando que también nosotros estamos en una época, de un proceso eleccionario y que además ya se ha puesto sobre la mesa el déficit de Uruguay, si es necesario tomar medidas drásticas o ser gradualistas. Pienso en un comentario que hizo hoy en las redes Javier de Aedo, economista también, que parece que el gradualismo no le fue, de Macri no le sirvió a Argentina, parece, ¿no? Eso se cuela también en lo que es la campaña electoral nuestra, pensando en lo que tendrá que hacer el futuro gobierno, quien asuma el futuro gobierno de Uruguay. Sí, hoy tenés que casi todos los eventos a nivel internacional, regional y local se te van a meter en la campaña y va a tener ese tipo de interpretaciones. Si vos de vuelta rastreás para atrás dónde empieza todo este problema, esta crisis argentina que ya lleva 2 o 3 años, y sí, es ese enfoque gradualista con el que Macri empezó, que por un lado le aseguraba la gobernabilidad, porque todas las medidas que tenía que tomar eran impopulares, probablemente le costaran demasiado, y se confió demasiado en que el escenario internacional iba a permitirle ese enfoque gradual, le iba a seguir financiando. De hecho, Argentina, no sé si recuerdan, pero llegó a emitir un título a 100 años. Hubo gente que estuvo dispuesta a financiar a Argentina a 100 años. O sea que esa estrategia era compatible por el lado que daba gobernabilidad, pero era vulnerable a las condiciones internacionales. ¿Y eso es extrapolable a Uruguay? Bueno, no en esa dimensión porque la magnitud de las distorsiones, la magnitud de los equilibrios era mucho más elevado, pero sin duda que es un tema que se te mete porque es lo que están discutiendo las dos partes. El tema de cómo se corrige hoy la trayectoria del déficit, qué medidas hay que tomar y con qué timing hay que tomarlas, cuándo, si es de golpe, si es gradual. Y sí, obviamente que va a haber mucha gente que esté haciendo una analogía para decir, miren lo que pasó enfrente cuando no se tomaron estas medidas, y también va a haber otras. Del otro lado van a decir, miren lo que pasó cuando cambiaron y votaron otra cosa. O sea que esa interpretación siempre, porque ahora todo se te va metiendo interna, claro. Y depende de los intereses que tengas. Pero bueno, sí, ese enfoque gradual era mucho más complejo de llevar porque las condiciones de partida y la dimensión de las distorsiones y desequilibrios eran mucho mayor. En ese sentido hay una distancia insalvable. La vulnerabilidad que tenía desde el punto de vista del perfil financiero de Argentina es completamente distinta a la que tiene hoy Uruguay. Bien, son situaciones diferentes. La última por mi parte. Ayer cuando analizó lo que pasa en Argentina en rueda de prensa, el ministro Astori también dijo la región está complicada porque aparte Brasil tiene dificultades, si no me equivoco, 2 trimestres consecutivos con dificultades de crecimiento o con decrecimiento o caída de su economía. ¿Cómo hay que seguir lo que está pasando en Brasil y cómo cae en este barrio y en este contexto para un país tan dependiente y chiquito como Uruguay? Y sí, hemos podido sobrevivir bastante a un escenario regional sumamente adverso, porque esto también, Brasil viene de la peor crisis de su historia, que empezó en el 2015, profundizó en el 2016, y recién estamos viendo, o se parecía insinuar un rebote, que no es un crecimiento o una recuperación, sino, bueno, venías tan mal que cualquier cosita ya te hace... Y ahora lo que está pasando es que la luna de miel esta que tuvieron los mercados a raíz de la victoria de Bolsonaro, el hecho de que los inversores vuelvan a apostar, el hecho de que se entendieran que iba a poder implementar un conjunto de reformas que son claves, principalmente lo que tiene que ver con la reforma previsional, hoy se acabó y lo que tenés es una economía que efectivamente, de acuerdo al indicador adelantado, porque no es que salió el Producto Interno Bruto todavía el segundo trimestre, sino un indicador adelantado, sí, estaría en recesión porque acumula 2 trimestres negativos. Pero la vulnerabilidad que tiene a las condiciones internacionales, a lo que pasa con el dólar, a lo que pasa con las tasas de interés, hoy es mucho menor. La fortaleza que tiene la deuda de Brasil es distinta porque no tiene el problema de que tiene un porcentaje altísimo de la deuda en dólares o moneda extranjera. No, es al revés. Hoy, aparte, Brasil tiene una inflación muy baja. Una inflación muy baja lo que le permite es al Banco Central a tener más herramientas para
acompañar e impulsar la actividad, que es lo que ha hecho la semana pasada, que es bajar la tasa de interés. Con una inflación alta no puede bajar la tasa de interés porque eso va a tener resultados negativos, pero con una inflación bajo control, por debajo de la meta, hoy el Banco Central de Brasil puede bajar la tasa de interés. Bajar la tasa de interés significa que es más favorable el consumo, porque si vos querés pedir un préstamo para consumir, te vas a ir más barato, y si vos querés realizar una inversión, y probablemente sea más rentable o te rinda más con una tasa de interés baja. Entonces es una medida de estímulo, es un estímulo monetario, y hoy Brasil tiene ese margen porque tiene una inflación que es bastante baja. Ya nos tenemos que ir, pero si paso raya, a ver si nos quedan claros algunos conceptos. Puede subir el dólar un poco más acá en Uruguay, como coletazo. Puede haber, van a haber malas perspectivas para el sector de turismo, pero nos agarra mejor parados a nivel de institucionalidad. Sí, nos agarra mejor parado en perfil de endeudamiento, nos agarra mejor parado en términos de vulnerabilidad financiera, y sí, en definitiva, creo que es la institucionalidad lo que hoy te hace que estés mucho mejor parado porque te preparas. Uruguay tiene un conjunto de seguros y tiene un conjunto de fortalezas que lo que hacen es evitar que un episodio como este, que tal vez 20 años para atrás hubiese terminado como terminó, hoy no suceda, y estemos hablando de efectos puntuales sobre sectores puntuales, que no son menores ni mucho menos, pero no estamos viviendo una situación como podríamos haber vivido. Una alegría pensando en quienes todavía nos acordamos del 2001. No, sin duda, sin duda. Tranquilidad. Germán, gracias por el rato para Informa Capital. Hasta la próxima. Hasta la próxima.